¿Qué tal? Saludos y bendiciones. Hoy es 6 de enero de 2026. Es el día de la Epifanía, o como generalmente lo conocemos, el Día de Reyes. Bueno, llamarlo Día de Reyes es más bien parte de la tradición religiosa, pero llamarlo Epifanía se refiere precisamente a la visita de los magos, que no eran reyes, sino eran magos, que fueron a ver a Jesús cuando nació allá en Belén. Y precisamente en nuestra lectura anual, el día de hoy corresponde la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 2, que nos relata la visita de los magos de Oriente a Jesús, buscándolo desde su tierra natal, siguiendo la estrella que vieron levantarse en el cielo hasta llegar a Jerusalén, pensando que siendo un rey al que buscaban estaría en la capital del imperio o del reino de Judá, para darse cuenta que ni siquiera Herodes, el que era rey en Judá, se había enterado del nacimiento de Jesús. Indagan, revisan las profecías y son guiados para ir a Belén, donde se encuentran a Jesús con sus padres, y entran a la casa, se postran, le adoran, le rinden ofrendas. Esa es la historia de la Epifanía, la historia de los magos de Oriente. Pero hay algo muy interesante que podemos encontrar, una conexión interesante que podemos encontrar con las otras dos lecturas, la lectura del Salmo 2 y la lectura de Génesis 3 y 4. Generalmente hablamos de Génesis 3 en términos del relato de la caída del hombre, porque es ahí cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, engañados por la serpiente en el huerto del Edén. Dios les había dicho que no comieran de ese árbol, porque ciertamente morirían. Son engañados, son seducidos por la serpiente. Eva come y después se lo da a Adán. Y hablamos de eso como la caída del ser humano. Pero Génesis 4 nos relata el siguiente tropezón del ser humano, porque estamos ahora leyendo la historia de Caín y Abel, que son dos hermanos, en el cual en ese relato presentan sus respectivas ofrendas a Dios. Dios acepta la ofrenda del menor, de Abel. No se nos da ninguna explicación en particular por qué se acepta esa ofrenda, nos quedaremos en el misterio, pero Caín, el hermano mayor, se siente triste, se siente quizás hasta ofendido porque Dios ha rechazado su ofrenda, y entonces permite que ese enojo se convierta en asesinato, y el asesinato da lugar al pecado, ¿verdad?, de el fratricidio. Entonces tenemos en Génesis 3 el pecado del ser humano contra Dios, en Génesis 4 el pecado del ser humano contra su hermano, contra otro ser humano. ¿Cuál es la conexión que encontramos entre todos estos pasajes? Bueno, hay una manera en que podemos entender el pecado de Adán y Eva, de desobediencia, pero más como de esa ambición de querer ser como Dios. Precisamente esa es la razón que les da la serpiente para que coman del árbol. Les dice: Dios sabe que serán como uno de los dioses. Y entonces desean ser Dios, Adán y Eva. Desean ser como uno de los dioses. El pecado de Caín contra su hermano Abel, el pecado de fratricidio, pues tiene más o menos el mismo sentido, el mismo origen en el corazón humano, el deseo de ser superior a otra persona. Evidentemente, quien cree que puede arrebatarle la vida a su hermano, a su prójimo, es porque en un sentido muy torcido cree que es superior a esa persona y que por lo tanto le corresponde el derecho, la prerrogativa de quitarle la vida. En el Salmo 2 leemos cómo los reyes de la tierra se quieren amotinar en contra de Dios, conspiran y se rebelan. Dice el Salmo 2 en el versículo 1 y 2: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos pelean en vano? Y se rebelan los reyes del mundo y los príncipes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. En un sentido muy profundo, el pecado humano es precisamente la conspiración contra Dios, el querer usurpar el lugar de Dios, que solamente a Dios le corresponde. Y entonces la solución, ¿verdad?,
a ese aspecto profundo del pecado, ese deseo de sentirnos superiores, de creernos superiores, de querer ser igual a Dios, es precisamente la adoración a Dios. Porque la adoración a Dios implica reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos viles y seres humanos frágiles de polvo. Somos menos que la nada. Así lo dice el Salmo 2, precisamente después de que, por cierto, versículos 4, dice el versículo 4 de Salmo 2, el soberano se ríe desde el cielo, el Señor se burla de ellos. Así somos nosotros para Dios, somos objeto de burla, no porque Dios se burle de nosotros, sino porque nuestros planes, nuestros deseos de querer ser superiores a Dios son risibles delante de Él. Y entonces el versículo 10 al 12 dice, y ahora reyes, sean prudentes, aprendan gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y temblor, temblando ríndanle homenaje, no sea que pierdan el camino si llega a encenderse su ira. Felices los que se refugian en Él. Así lo dice el Salmo 2, y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, vemos que vienen estos magos que representan a las naciones de la tierra, trayendo regalos dignos de un rey y postrándose ante ese niño. En un sentido muy profundo, la solución a nuestro pecado es la adoración a Dios, el reconocimiento de que Dios, de que Dios es soberano, de que Cristo es el Rey, el soberano, el Hijo de Dios sobre toda la tierra, y que los demás seres humanos somos nada, y que solamente le adoramos a Él, no nos adoramos a nosotros mismos, mucho menos pensamos merecer la adoración de otras personas, ni creernos superiores a ellos. No ha sido un secreto que estos últimos meses han sido muy convulsos, quizás el último año o un poco más, han sido muy convulsos en el ámbito político. Los reyes de la tierra se han levantado unos contra otros. La sociedad, las personas se levantan unas contra otras. Hay oposiciones, se generan discursos de odio, de discriminación, de falsa superioridad. Y tal vez nosotros de alguna manera nos vemos inmiscuidos, ya sea participando de o siendo afectados por, o quizás hasta pensando que somos superiores moralmente y por eso no nos metemos. Pero estas tres lecturas nos invitan a que reconozcamos cuál es nuestro lugar delante de Dios, cuál es nuestro lugar delante de las demás personas, como nuestros prójimos, y cuál debería ser nuestra respuesta ante esa realidad, que es postrarnos delante de Dios, adorar solamente a Dios y reconocer que en Él, solamente en Él, hay salvación. Que el Señor les bendiga.